Buenos días, muchachos. Bueno, aquí estamos. Esta es la clase, muchachos, que corresponde al término de la unidad que vamos a evaluar para el segundo lapso, ¿ok? Y entonces con esto terminamos la unidad que corresponde a la del segundo lapso, que es la unidad número 7. Bien, vamos a estudiar, para ello vamos a estudiar los pronombres relativos. Aquí van a escuchar un diálogo entre Jorge y Margaret, y entonces van a estar pendientes de los pronombres relativos que aparecen en el diálogo. Estén pendientes de ello para que vean cómo se utilizan dentro de las oraciones y así puedan entender mejor cómo se utilizan y en qué momento es el que vamos a utilizar el correcto, el pronombre correcto, de acuerdo a lo que nos diga la oración. Entonces vamos a escuchar este diálogo y luego vamos a practicar esas estructuras. Listen to the conversation. Then role play it with a partner. Did you buy the sweater that I saw online, Margaret? Sorry, darling, but I don't know which sweater is the one that you want. The one that I want has a Flash logo on it. It's dark red. Okay, but what's the name of the store where you saw it? I saw it on Charming Charlie. Okay, I'll buy it today. Bien, a continuación vamos a estudiar los pronombres relativos. Primero tenemos que saber qué es un pronombre relativo. En un pronombre relativo, en los idiomas, en todos los idiomas, indican conectores. Ellos se utilizan como conectores de oraciones. Ellos sirven para unir dos o más oraciones, no solamente dos o más oraciones. Y lo utilizamos como toda función de pronombre tiene para no repetir la misma palabra dentro de una oración. Aquí tenemos todos los pronombres relativos que existen en inglés. Tenemos who, which, whose, whom, that y where. En el primero, who, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar como pronombre para reemplazar al sujeto o al objeto directo en la oración que indiquen personas, ¿okay? Para aquellos sujetos que son personas. Entonces decimos, por ejemplo, I told you about the woman who lives next door. Dice, la mujer, yo te hablé acerca de la mujer quien vive al lado. ¿Quién? ¿Por qué allí utilizamos who? Porque ¿de quién estamos hablando? De la mujer. Entonces, para no repetir the woman lives next door, utilizamos who. Vamos con which. ¿Cuándo utilizamos which? Cuando el sujeto o el objeto sea animales o cosas. Do you see the cat which is lying on the roof? Dice, ¿ves el gato que está acostado en el techo? ¿Okay? Entonces allí which tenemos la utilización de which porque ¿de quién nos estamos refiriendo? En esa pregunta, al gato. Estamos hablando del gato. Nos estamos refiriendo al gato. Entonces utilizamos which. Ahora bien, con la utilización del that también lo podemos utilizar en esta oración. Do you see the cat that is lying on the roof? Entonces allí el that también puede ser utilizado para personas, animales o cosas, pero que se definan como cláusulas definidas dentro de las oraciones. Allí estamos hablando de un animalito que está acostado en el techo. Vamos a hablar ahora de which, cuando se refieren a una oración completa. ¿Ok? Por ejemplo, decimos, he couldn't read which surprised me. Él no pudo leer, lo cual me sorprendió. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que él no pudo leer. ¿Ok? Que fue lo que me sorprendió, que él no pudiese leer. Entonces ese which está sustituyendo ¿a cuál? A la oración he couldn't read. Ese hecho. Entonces podemos utilizarlo también cuando nos referimos a oraciones completas que las podemos sustituir por esos pronombres. Whose.
Whose lo utilizamos para indicar posesión. Posesión de personas, animales y cosas. Por ejemplo, hablamos de mother, father, son personas. ¿Podemos hablar de posesión con ellos? Sí, porque es una posesión con respecto al parentesco familiar. Do you know the boy whose mother is a nurse? Allí estamos hablando de la mamá de este chico. Entonces ella pertenece a su núcleo familiar, al núcleo familiar de ese muchacho. Por eso utilizamos whose. Do you know the boy whose mother is a nurse? Whom. El whom lo vamos a utilizar para personas, especialmente personas, ¿verdad? Que sean el objeto directo o el objeto indirecto en una oración. ¿Ok? Pero más que todo en cláusulas relativas indefinidas. ¿Ok? Ya podemos ver el por qué. Generalmente podemos utilizar en vez del who, whom, who también. Pero ya lo utilizamos de manera informal, coloquial. Yo puedo decir, por ejemplo, I was invited by the professor whom I met at the conference. Yo puedo decir, I was invited by the professor who I met at the conference. Pero ese who es informal. Se utiliza de una manera informal. Pero ambos pueden ir. El that lo utilizamos como sujeto o pronombre objeto para definirnos, hablar de personas, animales y cosas también, pero en cláusulas relativas definidas. Cuando hablemos de personas, quién, o cuando hablemos de objetos, qué, el cual, lo cual son posibles. Por ejemplo, I don't like the table that stands in the kitchen. Estamos hablando de esa mesa que está en la cocina. Entonces podemos decir, por ejemplo, I don't like the table which stands in the kitchen. Sí lo podemos utilizar. ¿Ya? Where. ¿Cuándo utilizamos where? Cuando hablemos de lugares. ¿Ok? Cuando hablemos de lugares o lugares donde las acciones ocurren. ¿Ok? Ocurren. Entonces decimos, that was the restaurant where your mother and I fell in love with each other. ¿Eh? Estamos hablando de quién? Del restaurante. Ese fue el restaurante donde tu madre y yo nos enamoramos el uno del otro. Estamos hablando de un lugar. Utilizamos where. Entonces en la próxima lámina ustedes van a tener un ejercicio de práctica en donde van a leer las oraciones, van a tener espacios en blanco. Entonces ustedes van a leer bien la oración y van a utilizar el pronombre relativo correspondiente a ello. Pero entonces hay que entender la utilización de cada uno de ellos. Eso lo van a ver en la próxima lámina. Es la actividad que les voy a dejar.